Bienvenido a Contrapoderes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha dado mucho a la comunidad colombiana, a la comunidad venezolana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber qué está ocurriendo con el tema migratorio, qué está pasando con las tarifas de inmigración, qué pasa con los permisos de trabajo, qué está ocurriendo con la ciudadanía y las visas, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que se encuentra también en pantalla. Hoy, viernes de debate, cede su espacio al tercer Foro Nacional Antiizquierda. Contrapoderes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoderes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy, viernes de debate, cede su espacio al tercer Foro Nacional Antiizquierda, un espacio que hemos estado dedicando para debatir con líderes emergentes ideas importantes en materia pues, de encontrar la solución a la crisis que está viviendo Venezuela. Hoy, como siempre, pues, nos acompañan representantes de diversos grupos que forman parte de esta coalición. Y quiero dar la bienvenida a Esteban Hernández, que en esta oportunidad no va a actuar como copresentador, sino va a actuar como miembro de Derecha Ciudadana para que, bueno, comience este interesante foro hablando, pues, básicamente del tema que tiene que ver con Derecha Ciudadana, que creo que es el aspecto económico. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, Colina. Todo bien, afortunadamente. Como bien lo dices, vamos a conversar de estos temas, pues, tan importantes, las propuestas. Fíjate que siempre cuando uno critica, ¿no? Osa criticar a los políticos de Venezuela, una de las cosas que te preguntan es, ¿y tú qué propones? Justamente para eso es este foro. Y bien lo has dicho, en el caso, pues, de Derecha Ciudadana, nos hemos enfocado muchísimo en el tema económico. Tú sabes muy bien y saben muy bien todos nuestros invitados que una economía sana, una economía que fluye, una economía que crece, se traduce en el bienestar de la ciudadanía. Cuando la gente habla, por ejemplo, del bien común, el bien común se puede traducir en una economía sana. Es realmente una economía sana lo que beneficia a todos los ciudadanos por igual. Tanto al que tiene dinero, pues le hace ganar más dinero, como al que no tiene dinero, a la persona que está en pobreza, ¿no? Le hace también mejorar su estándar de vida. Lo hemos visto así en las cifras. Y de Derecha Ciudadana, parte de lo que hemos tratado de recudar es justamente los modelos económicos que han servido a nivel mundial y a nivel histórico. Estamos hablando, pues, de un modelo de libre mercado que garantice las libertades económicas de todos los individuos, de todas las empresas y de todas las personas, nacionales o no, que quieran, pues, hacer vida comercial dentro de Venezuela. Esto se logra justamente atacando un punto principal, no cometiendo los errores que han cometido países tan desarrollados incluso como, por ejemplo, Estados Unidos. Esa, por ejemplo, noción de que mayor gasto público da crecimiento económico o que es la mejor manera de lograrlo, puede ser que en corto plazo de cierto crecimiento económico, pero no es la mejor manera de hacerlo sostenible. Hemos visto que, por ejemplo, es gracias a el libre mercado que países como Estados Unidos, que países como Suiza, que los países que están a la vanguardia de lo que son los estándares de vida, o países que incluso en un momento fueron los países más pobres de sus regiones. Irlanda es un gran ejemplo, Chile es un gran ejemplo cuando estuvo con Allende. Argentina lo hizo al contrario. Argentina, bueno, empezó con un modelo de libre mercado y cambió a un modelo totalmente estatista, y estamos viendo justamente los resultados. A lo que hay que apuntar entonces, y sobre todo en un país que está tan unido como Venezuela, es a la inversión privada. Nosotros no podemos promover que sea directamente el Estado, no el que saque a la gente de la pobreza, no. Lo que hay que promover es que el Estado quite las barreras para que seamos los ciudadanos los que podamos invertir en Venezuela, los que podamos generar empleos dignos y los que podamos de una u otra manera hacer que Venezuela se vuelva bastante atractiva para los inversionistas nacionales y no nacionales, y de esa manera realmente garantizar ese estándar de vida que tanto estamos deseando. No va a ser con intervencionismo, no va a ser con mayor participación estatal, no va a ser con regulaciones. Los estados no generan empleo, los estados lo que hacen es colocar o quitarle la barrera a la inversión, y a eso tenemos que apuntar. Eso se logra, bueno, con muchísima transparencia, que por supuesto los otros invitados hablarán de eso, pero para promover toda la inversión necesitas muchísima transparencia en lo que es el Estado de Derecho, necesitas que los impuestos, por supuesto, no sean matadores para que el inversionista diga, no, eso es un infierno fiscal. La gente critica mucho a los paraísos fiscales, pero se habla muy poco de los infiernos fiscales. Y nosotros, Venezuela, tenemos que dejar que hacer
tenemos que evitar pues, que se convierta en un infierno fiscal, tenemos que evitar que siga siendo un centro de violación a la propiedad privada, y esa es la manera realmente en la que Venezuela podrá salir en el ámbito económico y que se va a traducir en muchas otras áreas de esta crisis tan sumida en la que está actualmente, y bueno, hacia allá apuntamos nosotros, Colina. Bueno, muchas gracias, Esteban. De hecho, como siempre tienes tu giro a la derecha todos los martes, sería bueno que en un próximo giro a la derecha hablaras de los infiernos fiscales. Primera vez que escucho ese término. No estoy muy familiarizado, me llama mucho la atención, pero creo que por ahí tiene que ir apostando. Y esto es lo interesante de estos foros, poder presentar ideas que son completamente diferentes a lo que ha venido planteando la oposición y los líderes tradicionales en Venezuela. Es el momento de romper esquemas, es el momento de colocar las ideas correctas y tratar de abrir el entendimiento al venezolano. ¿Cómo vamos a darle la palabra ahora a Nelson Ramírez, el movimiento Orden Venezuela, que también forma parte de la coalición antiizquierda? Adelante, Nelson, buenas tardes. Nelson. Hola, Colina, hola Esteban, feliz tarde para todos, saludos a los líderes de la coalición y a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad con relación a exponer las propuestas que desde el Movimiento Nacionalista Orden tenemos para la nación. Desde Orden tenemos una gran cantidad de propuestas que hemos planteado en el Plan de Nación en su primera y segunda fase. Pero hoy quiero conversar con ustedes sobre una propuesta muy importante, como lo es el tema de la seguridad. Algo muy importante en Venezuela que poco o nada lo tratan en la discusión política del momento. Nosotros consideramos importantísimo el tema de la seguridad nacional, el tema de la seguridad ciudadana, por algo muy importante también. Entre otras cosas, permítame resaltar brevemente algo que sacó a colación Esteban con la propuesta económica. Es que si ningún Estado no puede garantizar la seguridad, no solamente a sus ciudadanos, sino a los inversores privados, lastimosamente no vamos a poder generar el motor económico para el desarrollo de la nación venezolana. Por tal motivo, así como otras aristas de nuestras propuestas de Plan de Nación, como es la educación y otras áreas más, la seguridad es un punto medular. Y aquí yo quiero comentarles brevemente en nuestro Plan de Nación, en su primera fase que presentamos en el año 2017, nosotros explicamos algo muy importante y algo hasta bastante crudo, como lo es el combate al crimen. Aquí en Venezuela jamás nadie ha hablado de combatir al crimen. Incluso nosotros nos atrevemos a decir de manera muy osada de orientar una política represiva a la delincuencia. O sea, eso hay que decirlo por toda la calle del medio, sin miedos ni tapujos. Porque cuando nosotros vemos acá el estamento político venezolano, está conformado por planes. Ustedes lo ven desde la perspectiva del régimen. Bueno, ¿quién es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia? Una persona que tiene un prontuario policial. Ustedes pueden ver del lado de la mal llamada oposición quién es un diputado del partido Voluntad Popular que también tiene otro prontuario. Nosotros no podemos permitir que a partir de todas estas mal llamadas negociaciones, diálogos, perdón, etcétera, etcétera, sigan reinando los delincuentes en Venezuela. Entonces hablamos de una política de represión a la delincuencia que establece también, entre otras cosas, los invito a que lo vean en nuestra página web ordenvenezuela.org, nuestro Plan de Nación en el área de seguridad, primera fase, el fortalecimiento institucional. Bien, para poder nosotros dar el paso al combate del crimen. Evidentemente esto requiere un cambio profundo del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía y todos los órganos judiciales del país. Entre otras cosas, nombraré brevemente que para que esto se dé, nosotros tenemos que elegir a través del mérito los jueces, los fiscales y, entre otras cosas, tiene que ser en primera instancia no solamente los más capacitados, sino los que muestren mayores condiciones aptitudinales para el ejercicio de la justicia en Venezuela en sus múltiples niveles. Por otra parte, tenemos también el tema de los cuerpos de seguridad del Estado. Lastimosamente hoy los cuerpos de seguridad del Estado son unas personas que técnicamente dan tristeza, dan pena, dan miedo, o sea, un cúmulo de emociones que infunde al ciudadano todos estos sentimientos encontrados, ¿no? Aparte del carácter represivo al cual el régimen los ha orientado de golpear al ciudadano. Bien, de modo que en esta parte hay que reformar también todo el tema de los órganos de seguridad del Estado. Educación para los órganos de seguridad del Estado. Entiéndase policías municipales, policías regionales, la Policía Nacional, que en su momento tendrá que reestructurarse, los servicios de inteligencia y una tecnificación con países
de intercambio aliados para combatir flagelos comunes como el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada, el AMPA común, etcétera, etcétera. Y vamos entonces también a tratar cómo desde la perspectiva del movimiento nacionalista orden hay que combatir el crimen, la delincuencia con todo el aparato de inteligencia, de todo el aparato policial del Estado, que cuenta el Estado, porque desde orden nosotros tenemos una máxima. Un Estado serio jamás va a negociar con delincuentes. Entonces, en este sentido, nosotros, damos una guerra sin cuartel a toda la delincuencia, a las mafias organizadas, que además llevaron al país no solamente al terror y a la zozobra, eso hay que resaltarlo, y es un punto que nadie dice en Venezuela, al punto de encarcelar incluso emocionalmente al propio ciudadano. Ya nosotros vemos en cualquier calle de Venezuela a las 6 de la tarde todo el mundo se recoge. Más allá del tema de la pandemia es por el miedo a la inseguridad. Entonces, en este sentido, hay que combatirlo. ¿Por qué? Porque llevaron a Venezuela a un punto de un sistema feudal. ¿Qué significa esto, Colina y Esteban? Bueno, en que cada quien, cada PRAN, cada delincuente, cada cabecilla de alguna banda, auspiciada por el régimen, hay que afirmarlo, hay que resaltarlo, bueno, tiene el control de una zona, pues, o sea, es el señor feudal de una zona y ahí nadie puede hacer nada, pues, entonces el Estado, con la potestad que tiene, el monopolio legítimo de la violencia, tiene que desarticular eso de inmediato. Seguidamente, nosotros también, este año, por cierto, en el año 2020, en ocasión al 8º aniversario de la fundación del movimiento, nosotros presentamos un proyecto de constitución nacional, de lo que nosotros pensamos que debe ser una futura constitución para Venezuela, porque seguir con la constitución chavista es continuar en las mismas, ¿no? Y ya había hablado en el Plan de Nación lo que corresponde al Estado hacer para la seguridad. Sin embargo, nosotros en nuestro proyecto constitucional, en el capítulo número 2 de los derechos civiles y políticos, establecemos en el artículo 25 y en el artículo 27 dos puntos muy importantes. El primero, en el artículo 25 se garantiza el derecho a la legítima defensa del individuo, la familia y la propiedad privada. Ya aquí nosotros estamos también dando un paso muy importante con todo el tema de la seguridad, que también tiene responsabilidad el ciudadano. Como pudiéramos decir, tal vez un tanto osado, un ciudadano en armas, que defienda su patrimonio, defienda su integridad, defienda su vida, la de su familia también, y evidentemente la propiedad privada. Y seguidamente nosotros en el proyecto de constitución, también lo pueden ver en nuestra página web, ordenvenezuela.org, en el artículo 27, establecemos, se garantiza el derecho a la seguridad ciudadana y a la protección de la propiedad privada. Del mismo modo, el derecho absoluto del individuo sobre su propiedad privada. De manera que, partiendo de estas dos propuestas, naturalmente ustedes la pueden ver más detallada en nuestra página web, ponemos en un punto muy importante todo lo que corresponde a la seguridad. Sin seguridad no podemos desarrollarnos, sin seguridad el venezolano no puede salir tranquilo a estudiar, no puede salir tranquilo a trabajar, no puede desempeñar las actividades que lo hacen sentir bien, que lo hacen desarrollarse. Así que ante estas circunstancias el Estado tiene que poner mano de hierro sin ninguna contemplación hasta devolverle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos venezolanos. Eso es por parte de nuestra propuesta de seguridad, que nosotros los ponemos a disposición también de la coalición. Interesante punto, porque de hecho cuando se hace una encuesta en los venezolanos, la gente cree que lo que los venezolanos quieren que se solucione de manera inmediata es lo de la comida y las medicinas, no es la sensación de seguridad, precisamente, y por eso es que es tan interesante lo que ha planteado Nelson Ramírez del Movimiento Orden. Muchas gracias, Nelson. Ahora vamos a darle la palabra a Samuel Colina del Partido Liberal Creemos. Adelante, Samuel. Saludos, buenas tardes, Colina, Esteban. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad del espacio y también a todos los demás líderes de la coalición. Bueno, fíjense que desde el Partido Liberal Creemos nosotros nos hemos adherido a un proyecto llamado Las 5 Reformas, en las cuales se contempla la reforma política, en donde nosotros contemplamos cuáles son las leyes o cuáles son los puntos más importantes que deberían transformarse en el ordenamiento jurídico venezolano. Esto es muy importante porque fíjense que todo lo que nosotros estamos diciendo aquí va concatenado. Es decir,
nosotros no podemos tener un Estado seguro, ni podemos tener una economía pujante si no tenemos un ordenamiento jurídico que nos permita crear el ambiente para que eso se propicie. Entonces, nosotros llamamos a este grupo de leyes que deberían ser revisadas o derogadas las leyes malas. ¿Por qué leyes malas? Porque son leyes que atentan contra el derecho de los individuos a ser libres, que atentan contra los intereses de los ciudadanos venezolanos. Ejemplos de eso son la ley de precios justos, por darle un precedente, que son leyes que regulan las necesidades que naturalmente el mercado debería de poder conducir. Ahora, también dentro de todo este asunto es muy importante para nosotros poner a disposición el hecho que ya había mencionado el compañero Nelson. Una nueva constitución debe ser redactada para poder dar paso a un nuevo Estado venezolano que pueda concebir una manera más adecuada para que los ciudadanos puedan vivir bien. Nosotros no podemos tener calidad de vida si nuestras propias reglas nos impiden tener esa calidad de vida. Entonces, desde el Partido Liberal creemos en nuestro manifiesto fundacional y en la propuesta de las 5 reformas, específicamente la reforma política, abordamos cuáles deben ser esos cambios generales en el sistema legal venezolano, especialmente también en el punto de la elección de los magistrados. De hecho, la elección de los magistrados debería ser incluso un proceso que pudiera realizarse a través de sorteo, para evitar que haya un sesgo político, un sesgo personal hacia esta lista de candidatos que se le propone a la Asamblea Nacional. Por eso, además, le sumamos a estos cambios que nosotros proponemos y ponemos a disposición de la coalición para poder estructurarlos, crear en Venezuela un verdadero Estado descentralizado y en el que cada entidad federal que conforme la federación pueda tener autonomía real en el manejo de sus recursos y de sus instituciones. Ojo, una cosa es decir autonomía y otra cosa es decir independencia, porque a veces se confunden los conceptos. La autonomía, para poner un ejemplo que pudiera venir a la mente a nuestra audiencia, puede verse en lo que pasa en Estados Unidos. Cada estado que forma parte de la Unión en los Estados Unidos tiene la capacidad de dictaminar sus propias leyes en las áreas que le competen. Existen leyes que son de carácter federal, pero cada estado puede aprobar leyes en sus ámbitos locales. Y esto es muy importante porque permite generar espacios que pueden ser muy atractivos para los inversores y los empresarios en general. Un ejemplo que me gusta mucho citar es lo que vemos en el estado de Delaware. El estado de Delaware es un estado que en los Estados Unidos tiene una característica muy particular, y es que cada empresa que se registra allí tiene que pagar menos impuestos que en el resto de los estados. Y eso es por una legislación especial que tiene el estado de Delaware. Entonces, por ejemplo, si el estado Zulia pudiera crear un régimen especial para la ciudad de Maracaibo, por ser una ciudad portuaria que concentra una potencial actividad económica muy grande, entonces las capacidades de crecimiento económico, no solamente para el Estado, sino también para todo el país en general, puesto lo que beneficia a Maracaibo también beneficia al resto de Venezuela, entonces se expanden esos horizontes y se expanden las posibilidades para que haya una mejor economía, para que haya mejor seguridad jurídica, para que haya mejor garantía para todo el mundo de que sus inversiones, de que su dinero y de que su integridad física va a ser respetada en Venezuela. Entonces, básicamente eso es lo que proponemos desde el movimiento, desde el Partido Liberal creemos, y estamos completamente a la orden para seguir trabajando en función de lo que Venezuela necesita. Liderazgo fuerte, unido, y que tenga propuestas claras para la gente y que se puedan concretar de una manera realista en el momento que sean necesarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Samuel. Sin duda alguna que la parte jurídica es elemental a la hora de poder estructurar lo que es el nacimiento de la nueva república, porque un Estado o una república que no tenga un sistema judicial fuerte y que no tenga leyes lo suficientemente fuertes, pues básicamente lo que reina es la anarquía, que es lo que estamos viendo en Venezuela, y creo que es importante desarrollar este tema y concatenarlo con lo que han planteado tanto Nelson como Esteban en cuanto a materia económica y materia de seguridad. Ahora vamos a dar la palabra a Isaac Quevedo, creo que es el apellido, del Movimiento Libertario, para que también pues, nos dé su propuesta y su visión en el tema que le compete al Movimiento Libertario. Buenas tardes, Isaac. ¿Lo tenemos aquí? Sí, ya se está problemas con el audio. Ok, ahí está. Saludos, muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de nuevo. Y bueno, el Movimiento Libertario de Venezuela tiene como proyecto fundamental en cuanto a la política internacional es romper directamente las relaciones con los regímenes totalitarios que nos han oprimido durante todos estos años. En Venezuela se ha cerrado totalmente el mundo libre y se ha abierto a todos esos regímenes que cometen crímenes de lesa humanidad, que coartan las libertades de las personas y que destruyen las economías por completo. Entonces, tenemos que primero romper todo tipo de relaciones con esa gente, ¿verdad? Sin embargo, tenemos nuestros compromisos comerciales. Esos compromisos comerciales deben ser resueltos y tenemos mecanismos internacionales para lograrlos, pero dentro de nuestros términos, ya que esas personas hicieron unos negocios en unos términos todos turbios, hicieron una serie de monopolios y oligopolios, tomaron provecho de la situación del país, que bueno, todos lo sabemos y es hasta inimaginable los montos. Entonces ellos se tienen que acoplar a nuestros montos. Y si no se acoplan a nuestros montos, a nuestras condiciones, nosotros tenemos incluso la capacidad de declararnos en impago. Incluso se ha hecho, ya hay antecedentes en cuanto a lo del Fondo Monetario Internacional en el 2005, que pasó con Nicaragua, Bolivia, Honduras, Ghana, países como Madagascar, Mozambique, y sinceramente podemos declararnos impagos si no se acoplan a nuestras condiciones. También debemos, en tercer lugar, debemos luchar y unirnos en contra de todos esos regímenes totalitarios que están en todo el mundo. Debemos asociarnos con todos los países que creen un mundo libre y debemos luchar en contra de eso, porque estamos en guerra. Y de verdad una de las cosas que se comentan es que hay falta de liderazgo, pero es falta de unión, tenemos que unirnos todos. Entonces, tenemos que luchar en contra de todos esos regímenes totalitarios y con esto viene, ya nosotros conocemos mucho. Isaac. Bueno, Sí. problemas con el audio, ¿no? De hecho, él nos había advertido que posiblemente se le fue la luz, se le iba a ir la luz. Capaz eso fue lo que sucedió. Pero una propuesta bastante interesante, Colina, ¿no? Del movimiento libertario, porque justamente en el ámbito internacional también la izquierda nos ha ganado, Colina. Ellos han sido muy unidos, han sabido no solamente infiltrarse internamente, sino agruparse externamente, y es muy importante lo que él dice. La contraparte tiene que tener unión y tiene que dejar de tener relaciones con esos países que, bueno, ellos no les pesa la mano a la hora, ya estamos de vuelta con Isaac, ¿no? Pero a esos países no les pesa la mano a la hora de romper relaciones con el mundo libre o de aprovecharse del sistema, y de nuestro lado como que más bien una especie de guabineo. Isaac, se te fue un rato la señal, así que continúa con la idea que estaba desarrollando. Sí, claro. Bueno, entonces, esa es la propuesta del Movimiento Libertario de Venezuela, romper relaciones con todos esos regímenes. Tenemos que, claro, a pesar de que rompamos nuestras relaciones, tenemos que pagar nuestras deudas, porque eso nos viene bien, ¿verdad? Pues en cuanto a la credibilidad como un país en ascenso. Sin embargo, si no se acoplan a nuestras condiciones, no las vamos a pagar, ni modo, no se hace. Tenemos antecedentes y podemos utilizar los mecanismos. Tenemos que unirnos todos con todos los países libres y luchar en contra del socialismo a nivel internacional. Eso es imperativo, eso es necesario, tenemos que luchar en todos los frentes y de todas las formas, ¿verdad? La izquierda ha tenido un aparato mediático muy grande y bueno, gracias a espacios como ustedes que nosotros tenemos ahora una ventana, pues. Pero tenemos que luchar en contra de ellos y bueno, en cuanto a los migrantes, a esas personas que huyen del socialismo, ya nosotros lo conocemos,
todos sufrimos aquí y bueno, ya hemos vivido de esto y tenemos que acoger a esas personas. Y esas son las propuestas principales del movimiento libertario de Venezuela en cuanto a la política internacional. Bueno, muchas gracias, Isaac. Importante los puntos que ha reflejado. Interesante, sí. Yo pienso que hay que luchar contra la izquierda a nivel internacional y romper con todos los regímenes dictatoriales de izquierda en el mundo. Creo que eso es básicamente lo que debe hacer una Venezuela libre. Lo interesante de todas las propuestas que ustedes han manifestado el día de hoy es que parten de un principio fundamental que es romper por completo con el esquema del pasado. Algo que muchos no se atreven a hacer y esa es la intención de estos foros, esta es la intención de estos espacios, realmente prestar ideas que sean completamente distintas y que puedan ser realmente factibles para poder desarrollar la nación que nosotros queremos y la nación que nosotros idealizamos desde un punto de vista distinto a lo que ha venido sucediendo tradicionalmente dentro del país. Y hay que utilizar los elementos que tenemos a la mano para que estas ideas puedan ser proyectadas, porque, por ejemplo, si hay que hacer una nueva constitución, como lo plantea el movimiento Orden, hay que tener los constituyentistas y hay que tener a la gente que esté alineada con esas ideas. Hay que comenzar a profundizar bajo ese esquema de forma tal de que las personas más alineadas con el nuevo pensamiento sean las que puedan llegar y de esta manera redactar un texto constitucional que sea completamente distinto a lo que ha planteado el país hasta el momento. Yo creo que no se pudo conectar el de Disobey, ¿no? Lamentablemente. No pudo. Sí. Trató. Lamentablemente, pues la gente que está en Venezuela siempre tenemos esas situaciones difíciles, pero bueno, por lo menos los que lo pudieron hacer envían su mensaje, envían su idea. Yo pienso que es importante que la coalición, a pesar de que cada movimiento es especialista en un tema determinado, donde tiene mayor experticia, donde tiene algunos planteamientos que han venido desarrollando, se intercambien estas informaciones de forma tal de que podamos expresarlas en bloque, de que podamos hacerla difundir en bloque, porque una de las cosas que ha sido imposible poder articular algo en Venezuela es porque la población está completamente desinformada. Unos porque no les interesa y otros porque lamentablemente la información no les llega. Entonces creo que hay un compromiso importante para que todo esto que hemos planteado en el día de hoy, tanto Derecha Ciudadana como Orden, como Creemos, como el Movimiento Libertario, bueno, sea del conocimiento no solo de los miembros del grupo, no solo de los miembros dentro de los miembros de la coalición, también que vaya hacia el ciudadano que no forma parte hasta el momento pues de estas estructuras. Yo les agradezco enormemente a todos por haber participado en este tercer foro antiizquierda de Venezuela. Lo vamos a seguir haciendo y creo, Esteban, que a partir de la semana que viene, la otra arriba, vamos a utilizar los viernes para profundizar al detalle, dedicarle media hora a cada área, que cada quien pueda presentar el área y explicarla con detalle, porque creo que es importante que estas ideas puedan ser difundidas. Muchas gracias a todos, muchachos, por haber participado. Sigan trabajando y sobre todo sigan proyectando estas ideas que aunque ahorita pareciera que nadie las escuche, yo estoy seguro que en un momento determinado pues van a ser del común denominador para todos los venezolanos que sueñan con una Venezuela diferente, porque la solución está por la derecha y estoy convencido que la derecha en algún momento va a tener una posición de poder en Venezuela. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder3.0, que se dio su espacio a este foro nacional antiizquierda. Nos vemos nuevamente el lunes cuando tendremos mucha más información y mucho más de los segmentos que siempre estamos compartiendo con el público. Buenas tardes, hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.